Un saludo, apreciados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la presente semana. Hoy hablaremos acerca de las leyes de los gases. Dentro de ellas estudiaremos la ley de Boyle-Mariotte y Charles y Gay-Lussac. La destreza que vamos a desarrollar es examinar, experimentar y resolver problemas sobre las leyes de los gases. ¿Cuáles son estas leyes? Ley de Boyle-Mariotte, Charles Darwin y Gay-Lussac, que los rigen desde el análisis experimental y la interpretación de resultados para reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. El logro de la destreza es fundamental porque permite comprender los principios físicos que explican el comportamiento de los gases en distintos contextos, tanto naturales como tecnológicos. Al analizar experimentalmente estas leyes y relacionarlos con la movilidad y el cambio climático, el estudiante puede interpretar cómo el uso de diferentes medios de transporte afecta la calidad del aire y contribuye a la huella del carbón. Desde la perspectiva del tema cambio climático y movilidad, y del subtema impacto ambiental de los diferentes medios de transporte, esta destreza fomenta la comprensión del papel que tienen los gases emitidos por los vehículos en el calentamiento global y en la contaminación atmosférica. A través del análisis de los gases y su comportamiento, los estudiantes pueden evaluar alternativas de transporte más limpias y más eficientes, reconociendo la importancia de reducir las emisiones de los gases. En la dimensión de la movilidad sostenible, el desarrollo de esta destreza impulsa una conciencia científica y ambiental que favorece la toma de decisiones responsables orientadas hacia el uso de tecnologías menos contaminantes, el transporte ecológico y la protección del ambiente. En conjunto, este aprendizaje fortalece la formación integral de los estudiantes como ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático. Leyes de los gases. El comportamiento de los gases frente a las variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de diversos científicos desde el siglo XVII. Así surgieron las denominadas leyes de los gases. Ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte en su ley nos dice: al mantenerse constante la temperatura, la velocidad media de las partículas del gas se mantienen constantes y los choques tienen la misma energía. Como las partículas se mueven a la misma velocidad y tienen la misma energía, al reducir el volumen aumenta la presión. Es decir, hay mayor número de choques, ya que las partículas deben recorrer una menor distancia para colisionar con las paredes del recipiente. En la ley de Boyle-Mariotte nos dice que al aumentar la presión del gas, el volumen disminuye. Observemos esta imagen de aquí. Aquí hay dos recipientes. En el primero hay una atmósfera de presión, es decir, no está la presión muy elevada. ¿Qué ha pasado ahí? El volumen es grande, es decir, ha aumentado el volumen del gas. Pero ¿qué pasa? Si aumentamos la presión, ¿qué pasa con el gas? El volumen del gas disminuye. Observemos en el primer recipiente, cuando sometíamos a la presión de una atmósfera, el volumen inicial era de 1,5 litros. Pero si aumentamos la presión, el volumen disminuye de 1,5 a 0,75 litros. Boyle-Mariotte, él nos habla acerca del volumen y de la presión. En su ley, él dice,
Al mantenerse la temperatura constante, hay variación del volumen cuando se aumenta la presión. Y si se disminuye la presión, el volumen aumenta. Muy bien, acá en este otro gráfico, la ley de Boyle, a temperatura constante, si se aumenta la presión, disminuye el volumen. Observemos aquí, hay dos fuerzas que están haciendo presión a este volumen. En la primera no hay mucha presión, el volumen es grande, aumenta, pero en la segunda hay mucha presión, hay fuerza. ¿Qué pasa con el volumen de los gases? Disminuye, ¿sí? Y observamos que aquí las partículas chocan, chocan unas con otras porque la distancia es muy reducida. En cambio acá, el volumen, al aumentar el volumen, hay un poco de distancia entre partícula y partícula de los gases. Para resolver los ejercicios de la ley de Boyle-Mariot, se debe utilizar la siguiente fórmula. P1 por B1 es igual a P2 por B2, en donde P1 quiere decir presión inicial, B1 volumen inicial, P2 presión final y B2 volumen final. Entonces no olvidemos que para resolver ejercicios sobre la ley de Boyle-Mariot se debe utilizar la siguiente fórmula. P1 por B1 es igual a P2 por B2. También se puede decir presión inicial, volumen inicial, presión final, volumen final. Entonces no nos olvidemos nunca que la ley de Boyle-Mariot hace alusión a la presión y al volumen, pero cuando la temperatura permanece constante. Muy bien, resolución de problemas sobre la ley de Boyle-Mariot. Vamos a describir la resolución de problemas sobre esta ley. Vamos con el primero. Un recipiente contiene 6,3 metros cúbicos de un gas a 5 atmósferas. Calculemos el volumen que ocupará el gas si se cambia la presión a 850 milímetros de mercurio. Primeramente, debemos comprender bien al problema. Debemos observar las unidades de medida, ¿sí? Muy bien. Volvamos a leer. Un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos de un gas cualesquiera a 5 atmósferas. Al hablarnos de 0,6 metros cúbicos, estamos hablando del volumen del gas. A 5 atmósferas estamos hablando de presión. Recordemos que la presión la podemos medir en atmósferas, en milímetros de mercurio o en pascales. Muy bien, ¿qué nos pregunta o qué nos pide hacer? Calcular el volumen que ocuparía el mismo gas si cambiamos la presión a 850 milímetros de mercurio. Nos damos cuenta aquí que la primera presión viene en atmósferas y la segunda en milímetros de mercurio. Entonces, vamos a describir los pasos que se deben utilizar para resolver estos problemas. Son tres pasos. En el primer paso debemos sacar los datos. Para ello, se vuelve a leer el problema. Muy bien. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Mucho ojo con la fórmula. Entonces vamos a poner B1, P1, B2, P2. El orden de esto no altera, ¿sí? Si que usted quiere puede iniciar con presión inicial, no hay problema. Muy bien. Entonces, un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos de un gas. Ese viene a ser el volumen inicial. Es muy fácil identificar el volumen inicial. A 5 atmósferas, ese valor viene a ser la presión inicial. Entonces, B1, 0,6 metros cúbicos. P1, 5 atmósferas. ¿Qué me pide? Calcular el volumen, es decir, calcular el volumen 2, el volumen final o el nuevo volumen. Por eso es que aquí en B2 le ponemos una incógnita o una X. Que ocuparía el mismo gas si la presión cambia a 850 milímetros de mercurio. Mire, es la presión 2 o la presión final que me da. Muy bien. En el paso número 2, ¿qué debemos hacer? Transformar las unidades. De acuerdo, debemos, es decir, ¿qué quiere decir eso? Debemos trabajar en la misma unidad de medida. Dice transformar las unidades. En este caso, las presiones se encuentran en unidades diferentes. La una se encuentra en atmósferas y la otra en milímetros de mercurio. ¿Qué debemos entonces hacer? Transformar los 800 milímetros de mercurio a atmósferas. Y para ello decimos, una atmósfera es igual a
760 milímetros de mercurio. Ahora yo quiero saber, ¿cuántas atmósferas habrán en 850 milímetros de mercurio? ¿Qué hacemos? Multiplicamos 850 por 1 y dividimos para 760. La respuesta 1,11 atmósferas. Entonces, con este valor o dato vamos a trabajar en presión 2. Ahí ya tenemos las presiones a atmósferas las dos. Es decir, para poder trabajar o resolver estos ejercicios de leyes de los gases debemos trabajar que las dos presiones estén en las mismas unidades de medida, o los dos volúmenes o las temperaturas cuando nos encontremos ya con problemas que nos pida encontrar temperaturas de otras leyes. Muy bien. En el tercer paso, debemos plantear la fórmula, bajar esta fórmula y despejar. ¿Por qué digo despejar? La fórmula es P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Qué nos pide encontrar? B2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Encierro en un cuadrito a B2 y le saco a un lado. ¿Ya? Como tal como está acá. B2 igual, raya de fracción. Antes del igual hay P1 por B1, eso pasa a multiplicar. En cambio, después del igual, solo al retirar B2 se queda P2. Esto que se queda solo pasa a dividir, ¿sí? Muy bien. Entonces, reemplazamos datos. ¿Cuánto vale P1? 5 atmósferas. ¿Cuánto vale B1? 0,6 metros cúbicos. ¿Y cuánto vale P2? 1,11. Simplificamos atmósferas con atmósferas y la respuesta nos va a quedar en metros cúbicos. La respuesta es 2,7 metros cúbicos. Muy bien. Vamos a hacer el análisis un poquito, a relacionar el ejercicio con la ley de Boyle-Mariot. Boyle-Mariot nos dice que a temperatura constante, al aumentar la presión, el volumen disminuye. Pero, ¿qué ha pasado aquí en este ejercicio? Observemos, el gas en un inicio está a 5 atmósferas, pero nos da otra presión de 1,11 atmósferas, porque esto le transformamos, ¿verdad? Al analizar esto nos damos cuenta que la presión disminuye, es decir, en la segunda parte aquí la presión disminuye porque 1,11 es menor que 5 atmósferas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Boyle-Mariot en su ley? Al aumentar la presión, el volumen disminuye. ¿Sí? Al aumentar la presión, el volumen disminuye. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿La presión ha aumentado o no? Ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuimos la presión, el volumen aumenta. Muy bien. En un inicio el volumen tenía un valor de 0,6 metros cúbicos y la respuesta que nos da es 2,7 metros cúbicos. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? En la segunda parte la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. Con esta aclaración queda ya muy clara la ley de Boyle-Mariot. Otro ejercicio. En un recipiente de 1800 mililitros se introduce un gas a una presión de 3,7 por 10 a la quinta pascales. Recordemos que en pascales también se puede medir la presión, entonces aquí esta es ya presión. Si duplicamos su volumen, ¿cuál será su nueva presión? Muy bien. Datos. B1, P1, B2, P2. Muy bien. B1 dice, en un recipiente de 1800 mililitros se introduce un gas, es decir, el volumen primero es 1800 mililitros, a una presión de 3,7 por 10 a la quinta pascales, 3,7 por 10 a la quinta pascales. Dice, si duplicamos el volumen, entonces, ¿cuál vendrá a ser el volumen 2? 1800 más 1800 viene a ser 3600, ¿verdad? Si duplicamos el volumen, ¿cuál será su nueva presión? Vamos a ver. Continuemos. En el paso número 2 debemos transformar las unidades. En este caso, no se debe transformar, ya que los dos volúmenes se encuentran en la misma unidad de medida, es decir, mililitros, mililitros. Tercer paso, despejar la fórmula. Esta es la fórmula de Boyle-Mariot. ¿Qué nos pide ahora encontrar? Presión 2. ¿Cuál será su nueva presión? Nos dice acá, es decir, la nueva presión, presión 2. Entonces, aquí presión 2. Antes del igual,
Lo que no interviene al despejar la fórmula, esto de aquí, pasa tal como está a multiplicar. Pero al retirar P2, ¿qué queda solo? Queda volumen 2. Eso que le estorba o queda pasa a dividir. Muy bien, entonces P2 es igual a P1 por B1 sobre B2. Reemplacemos datos. ¿Cuánto vale P1? 3,7 por 10 a la quinta pascales. ¿Cuánto vale B1? 1.800 mililitros. ¿Cuánto vale B2? 3.600 mililitros. Simplificamos esto con esto, hacemos la operación y la respuesta nos queda 185.000 pascales. 185.000 pascales. ¿Cuál será el volumen o el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno, cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta que la presión sea de 2 atmósferas? Muy bien, hay que analizarlo bien a este ejercicio para ver si la respuesta se relaciona o tiene que ver con lo que nos dice en su enunciado Boyle-Mariot. ¿Cuál será el volumen final? Me pide encontrar volumen final. Muy claro está. ¿Cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno? Esos 50 litros de oxígeno nos dice que va a ser el volumen inicial, cuya presión es de 560 milímetros de mercurio. 560 milímetros de mercurio. Y es comprimido hasta una segunda presión de 2 atmósferas. Muy bien. Estamos con los datos. Paso 2, transformación de unidades. En este caso, las presiones se encuentran en diferentes unidades de medida. ¿Qué vamos a hacer? Transformar las 2 atmósferas a milímetros de mercurio. También usted, si es que quiere, puede transformar los milímetros de mercurio a atmósferas. No hay problema. Entonces decimos, una atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene? Equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahora quiero saber cuántos milímetros de mercurio van a haber en 2 atmósferas. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 2 por 760 y dividimos para uno la respuesta 1.520 milímetros de mercurio. Con este de aquí, con este dato, vamos a trabajar en vez de 2 atmósferas. Al ubicarle acá 1.520 milímetros de mercurio, ¿qué nos damos cuenta? Que la presión 2 aumenta. Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, vamos al paso 3. Despejar la fórmula y reemplazar datos. Muy bien. ¿Qué nos pide encontrar? Volumen 2. Volumen 2 es igual. Lo que le estorba a volumen 2 es P2, ¿verdad? Eso pasa a dividir y lo que no, lo que está antes de él igual pasa a multiplicar. Muy bien. Al reemplazar datos, P1 vale 560 milímetros de mercurio. P1 vale 50 litros. Aquí están los datos, 50 litros. P2 vale 1.520 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos? Simplificamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y la respuesta nos va a quedar en litros. Multiplicamos 560 por 50 y dividimos para 1.520. La respuesta 18,42 litros. Observemos. Como usted se da cuenta que la presión aumenta, en P2 aumenta. Entonces, la presión inicial era 560. Y si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Mire, esta es la razón. 18,42 litros es menos que 50 litros. La ley de Boyle-Mariot nos habla de volumen y presión. Imaginémonos nosotros inflar, es decir, introducir aire en 3 boyas, las mismas que tienen una forma rectangular, y sobre cada una de ellas ubiquemos a una persona de diferente peso. Su peso va aumentando. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Observemos. Mire, aquí están las boyas. Hemos inyectado aire, la misma cantidad. En un inicio las boyas tenían el mismo tamaño e inyectamos la misma cantidad de gas. Pero el peso, la presión de cada persona va aumentando. Observemos. Conforme aumenta la presión, el volumen va disminuyendo. Mire, qué hermoso este gráfico para relacionarlo con la ley de Boyle-Mariot. Entonces nos dice, observa, al aumentar la presión, el volumen de los gases van disminuyendo. Muy bien. En los pulmones,
Cuando hay menor presión de aire en los pulmones, es igual a un mayor volumen. Es decir, se va a relajar. Cuando hay menor presión de oxígeno, el volumen se relaja. Pero ¿qué pasa si hay mayor presión? El volumen disminuye o el volumen es menor de los pulmones. Muy bien. Todos los conocimientos los podemos relacionar con comportamientos frente a la sociedad, ¿sí? Comparemos con un globo que se le inyecta demasiado aire o gas. ¿Qué pasará? Las paredes del globo no soportan y al final explotará, ¿verdad? Asimismo puede suceder en la sociedad. El pueblo ya no soporta la ola de fenómenos sociales y hoy busca estrategias para poner un alto a la situación que vive nuestro país. Analizando y reflexionando sobre la problemática actual de nuestro país, todo esto se ha dado por una carencia de valores por parte de autoridades y habitantes de todo el Ecuador. Pero ahora nos preguntamos, ¿se podrá cambiar esto? Claro que sí, tengamos la esperanza. Sí se podrá cambiar, primeramente con la ayuda de Dios y luego con nuestra voluntad. ¿Pero cómo? Todos y cada uno de nosotros debemos autoevaluarnos sobre nuestro accionar y cambio de comportamiento, ejerciendo un liderazgo personal que nos permita fortalecer nuestros aciertos y enmendar nuestras debilidades. Ley de Charles y Gay-Lussac. Esta es la segunda ley de los gases. Recordemos y no nos olvidemos que Boyle-Mariotte nos decía que a temperatura constante, al aumentar la presión en los gases, el volumen disminuye y al disminuir la presión, el volumen aumenta. Vamos a ver qué nos dice Charles y Gay-Lussac en su ley. Gay-Lussac a inicios del siglo XIX estudió sobre el comportamiento de los gases. En la misma época, Charles analizó las variaciones que experimentaba el volumen de un gas al mantener constante la presión y variar la temperatura. Los resultados obtenidos por Charles fueron confirmados por Gay-Lussac. De este modo, los estudios experimentales de dichos científicos concluyeron en la formulación de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué nos dicen ellos? A presión constante, el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Él nos habla de una presión constante y también nos habla que va a haber variación entre volumen y temperatura. ¿Sí? Muy bien. La ley de Charles y Gay-Lussac se sintetiza en la siguiente fórmula. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. La teoría cinética explica la ley de Charles y Gay-Lussac. Si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques de las partículas del gas y al aumentar el volumen, se produce menos choques por unidad de tiempo. Él nos habla de una presión constante, pero nos habla de volumen y temperatura, ¿sí? En un inicio, cuando el gas se encuentra en un recipiente a una temperatura normal, las partículas no se agilitan mucho. Pero después, al aumentar la temperatura, ¿qué pasa con las partículas del gas? Las partículas del gas se mueven constantemente, ¿sí? Las partículas del gas al aumentar el volumen y también hay menos choques entre las partículas porque hay más espacio para que ellas se movilicen. En cambio, acá había más choques, ¿verdad? Muy bien, entonces no se olvide nunca que la ley de Charles y Gay-Lussac, él nos habla de una presión constante y nos habla en su ley acerca de la variación de volumen y temperatura. Muy bien. La siguiente imagen es muy importante para entender este tema porque si vemos la gráfica se forma de manera proporcional. Esto quiere decir, lo de la imagen, a mayor temperatura, mayor volumen tendremos. Es decir, a mayor temperatura hay mayor volumen, ¿sí? Si es que se aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Si a lo mejor la temperatura disminuye, el volumen también va a disminuir.
Ejercicios resueltos. Describamos los ejercicios que ya están resueltos. En un recipiente en el que se mantiene constante la presión, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a la temperatura de 270 Kelvin. Determinemos el volumen que ocuparía si aumentamos la temperatura a 500 Kelvin. Muy bien. Observemos que aquí nos habla de presión constante. No nos olvidemos, en la ley de Charles y Gay-Lussac, nos habla de un volumen y de una temperatura. Recordemos que la temperatura de los gases siempre tiene que estar medida en escala Kelvin. Si es que está medida en escala Fahrenheit o centígrada, esta la debemos transformar a la escala Kelvin. Muy bien. Para resolver estos ejercicios seguimos tres pasos. En el primer paso, ya saben ustedes, el primer paso es sacar datos. Para eso volvemos a leer de nuevo el ejercicio. Y recordemos que él nos habla de volumen uno, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Muy bien. En un recipiente al que se mantiene constante la presión, un gas ocupa un volumen, este viene a ser el volumen inicial, 6 metros cúbicos. A la temperatura de 270 Kelvin, esa viene a ser la temperatura inicial, 270 Kelvin. Determinemos el volumen, es decir, me pide determinar el volumen 2 o volumen final, que lo desconozco. Determinemos el volumen que ocuparía si aumentamos la temperatura a 500 Kelvin. Muy bien. En el paso número 2, vamos nosotros a hacer la conversión de unidades y despejo de fórmula. ¿Sí? En este caso, no es importante la conversión de unidades, ya que sus temperaturas se encuentran medidas en la escala Kelvin. Lo que nos toca hacer es el despeje de la fórmula. Para ello, transcribimos de nuevo la fórmula. Leámosle de nuevo, volumen uno sobre T1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Lo que se debe aquí encontrar es volumen 2. Entonces vamos a despejar. Encerramos en un óvalo volumen 2 y lo sacamos acá. ¿Qué deja volumen 2 a un lado? ¿Qué deja solo? Le deja la temperatura 2. ¿Sí? Le deja a la temperatura 2. En cambio, el volumen uno y T1 está tal como está. Pero recordemos. En este caso, para despejar esto, esta fórmula que está aquí representada de esta forma, debemos idearnos una X, ¿sí? En antes encontrábamos la fórmula de Boyle-Mariotte que se encontraba dispuesta o representada en forma horizontal. Hoy esta ya no está en forma horizontal, está como dividida, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ideémonos en nuestra mente una X. Primeramente, le tomamos en cuenta a esta diagonal. A B2, ¿qué le estorba al otro extremo? T1, ¿verdad? Entonces se pasa a dividir. Y lo que no, lo que está acá, tal como está, pasa a multiplicar. Es decir, B1 sobre T2 dividido para T1. Muy bien. En el tercer paso, nosotros vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Como ya tenemos aquí la fórmula despejada, lo que vamos a hacer es reemplazar datos. Regresamos a observar el primer paso. Muy bien. Volumen uno es igual a 6 metros cúbicos. Temperatura 2, 500 Kelvin. Aquí está temperatura 2, 500 Kelvin. Y T1 viene a ser 270 Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin y la respuesta nos va a quedar en metros cúbicos. Muy bien, la respuesta es 11.11 metros cúbicos. ¿Qué pasa aquí? La temperatura aumentó, ¿verdad? La temperatura aumentó. Si la temperatura aumenta, ¿qué nos dice Charles y Gay-Lussac? El volumen también va a aumentar. ¿Verdad? Entonces, en un inicio, iniciamos con 6 metros cúbicos y acá terminamos con 11.11 metros cúbicos. Muy bien, con eso hemos contrastado que la ley de Boyle-Mariotte sí se demuestra al resolver los ejercicios. Muy bien, sigamos con otro. Un gas de 30 grados centígrados ocupa un volumen de 3,25 litros. Si la presión se mantiene constante, ¿cuál será el volumen del gas si lo enfriamos hasta 2 grados centígrados? Aquí la temperatura va a disminuir. Aquí la temperatura va a disminuir. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Un gas a 30 grados centígrados.
Ese término 30 grados centígrados viene a ser temperatura inicial. Ocupa un volumen de 3,25 litros. Ese viene a ser el volumen inicial. Si la presión se mantiene constante, ¿cuál será el volumen del gas si lo enfriamos a 2 grados centígrados? Volumen del gas B2 queda por descubrirlo, es decir, incógnita, y T2, 2 grados centígrados. Muy bien. En el paso número 2 debemos hacer la conversión de unidades y despeje de fórmula. Muy bien. En este caso sí debemos convertir. Recordemos que las dos temperaturas están en escala centígrada, pero en la clase anterior yo les había indicado que en las leyes de los gases debemos medir la temperatura en escala Kelvin. Entonces aquí sí no lastimosamente, sino obligadamente debemos transformar los 30 grados centígrados y los 2 grados centígrados a la escala Kelvin, ¿sí? Muy bien. En el paso 2 vamos a transformar. Muy bien. Recordemos que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273, ¿verdad? Entonces, temperatura 1, 30 grados centígrados más 273 es igual a 303 grados Kelvin. Temperatura 2, 2 grados centígrados más 273 es igual a 275 Kelvin. Muy bien. Entonces, aquí estamos con estas, vamos a trabajar 303 y 275 Kelvin. Muy bien. El despeje de fórmula, vamos a tener el mismo despeje del ejercicio anterior, volumen 2. Trazamos la diagonal, lo que le estorba en el otro extremo es T1, eso pasa a dividir, y lo que no, queda multiplicando. Al reemplazar datos tenemos volumen 1, 3,25 litros, por T2, 275 Kelvin, sobre 303 Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin y la respuesta nos va a quedar en litros. Muy bien, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? 303 Kelvin fue la primera temperatura y la segunda 275. ¿Qué pasa? La temperatura disminuye. Al disminuir la temperatura, el volumen también disminuye en la ley de Charles y Gay-Lussac. El volumen inicial 325 y el volumen final 294. Interpretemos los siguientes párrafos y el problema planteado. De acuerdo a ello, contestemos la pregunta formulada. Vamos un poquito a hacer un análisis y a recordar un poquito las leyes de Boyle-Mariotte y Charles Darwin, para que ustedes puedan identificar, en el caso de que se presente un ejercicio sobre gases, puedan identificar a qué ley pertenece y puedan utilizar las respectivas fórmulas para desarrollar el ejercicio, ¿sí? Muy bien. La ley de Boyle-Mariotte nos dice que al reducir el volumen, aumenta la presión, es decir, hay mayor choques de sus partículas, ya que las partículas deben recorrer una menor distancia para colisionar con las paredes del recipiente. Es decir, Boyle-Mariotte nos dice que a temperatura constante y al aumentar la presión, el volumen disminuye. Y al disminuir la presión, el volumen aumenta. Es decir, él nos habla de volumen y presión en sus ejercicios. Pero Charles y Gay-Lussac nos dice, si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también aumenta la temperatura. También nos dice que al aumentar la temperatura aumenta el número de choques de las partículas del gas y al aumentar el volumen se producen menos choques por unidad de tiempo. Muy bien. Charles y Gay-Lussac nos hablan de una presión constante y nos hablan de una variación de volumen y temperatura. Por eso aquí yo les he escrito con mayúsculas los términos a los cuales ellos se refieren, que varían en sus leyes. Boyle-Mariotte, volumen y presión. Charles Darwin y Gay-Lussac, volumen y temperatura. Planteamiento del problema. Un volumen de 450 mililitros de oxígeno se encuentran a una temperatura de 300 grados centígrados. ¿Cuál sería el nuevo volumen si aumentamos la temperatura a 60 grados centígrados? Aquí también se ha escrito de color negrito unos términos, volumen, temperatura, volumen y temperatura. ¿Cuál de estas leyes nos habla de una variación de volumen y temperatura? ¿Cuál de ellas? La ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, este ejercicio pertenece a la ley de Charles y Gay-Lussac. Aquí nos viene la pregunta, formulación de la pregunta. ¿A qué ley se le atribuye? ¿Se le atribuye a la ley de Boyle-Mariotte o se le atribuye a la ley de Charles y Gay-Lussac o a ninguna? Se le atribuye a la segunda ley, que es la ley de Charles y Gay-Lussac.
Señoritas y jóvenes, gracias por su atención. Ahora, no van a tener tarea. Nos encontramos la próxima semana.